pastoral, María de Magdala. Un cristiano católico y un cursillista menos debe dedicarse a la angelología, porque eso hicieron un negocio y hicieron una cosa tenaz y está haciendo complicar la fe del mundo católico. Quisiéramos escuchar una directriz cortica, un chis, como decimos acá en Bogotá, un chis, ¿no? Si le es posible, padre. A ver, con respecto a los ángeles, yo le pido a los ángeles que me ayuden para poder... Mi ángel de la guarda, ojalá que esté por ahí porque... A hermana Ana Francisca, la misma pregunta para su merced. Llegó, lo salvó, hermana, lo salvó. Bueno, listo. Entonces, digo algo... Tranquilo, padre, que no nos dimos cuenta, no hay problema. Llegó tu ángel, ¿ve? Digo algunas cositas y luego ya pues la hermana Ana Francisca puede complementar también. Desde la postura de Santo Tomás de Aquino, que como muy bien saben ustedes, esto lo pueden ver, por ejemplo, en la prima pars de la Suma Teológica, que la tenemos en el blog, aunque creo que había una pequeña falla, pero ya voy a tratar de restablecer nuevamente. Entonces, ahí están los 4 tomos de la Suma Teológica, ¿ya? Como muy bien saben ustedes, la Suma Teológica pues, de Santo Tomás de Aquino tiene 3 partes. La primera parte sobre Dios en sí mismo, sobre la creación, sobre el hombre. La segunda parte es básicamente la parte moral, la parte sacramental. Y la tercera parte, porque la segunda parte tiene 2 partes. Y la tercera parte es básicamente sobre la vida de fe. Y les comento esto porque el catecismo de la Iglesia Católica sigue un poco más o menos la misma estructuración. Pero en la primera parte, cuando habla, por ejemplo, de la creación, Santo Tomás de Aquino, que está apoyándose en la filosofía griega, él comienza a ver que hay dentro de los seres creados una especie de gradación, ¿verdad? Y el primer relato de la creación, por ejemplo, nos muestra a nosotros, esa es un poco la forma de razonar de Santo Tomás de Aquino, nos muestra a nosotros, por ejemplo, cómo se va hablando de lo material, de lo inanimado, hasta llegar a el punto culminante o punto cúspide de la creación, que es el ser humano. Y cuando nosotros miramos todo lo creado, por ejemplo, debajo de nosotros, pues hay unos animales que tal vez tienen habilidades, tienen algunas cosas interesantes de tener en consideración, pero no son como nosotros. Podríamos decir, y eso es un poco el argumento que emplea Santo Tomás, podríamos decir, por ejemplo, que debajo de nosotros hay unos seres que están en menor categoría que nosotros. Pero debajo de esos seres también, y debajo de los seres vivos, de los animales, de los seres vivos animales, del reino animal, tenemos, por ejemplo, el reino vivo vegetal, que no se compara a los animales, sino que tiene una particularidad diferente. Y debajo de las plantas, que son seres vivos, hay seres que no son vivos, por ejemplo, las piedras, ¿no? Esa es un poco la observación que hace Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, dentro de los seres creados visibles, podemos encontrar una gradación de los seres. Y nosotros, pues, estamos en el punto más alto. Pero Santo Tomás dice, entonces, por encima de nosotros está Dios. Y él dice, no, por encima de nosotros no está Dios, sino que por encima de nosotros tienen que haber unos seres que sean solamente espirituales, que no tengan materia. Y esa es un poco la argumentación que da para hablar de la existencia de los ángeles. Entonces, así como debajo de nosotros hay otros seres que están
no sé qué palabra emplear, menor categoría suena feo, suena como muy feo, ¿verdad? En un grado también suena un poco feo, aunque es la palabra que creo, si mal no estoy, él emplea. Y lo mismo, encima de nosotros, antes de llegar propiamente dicho a Dios, tienen que haber otros seres. Y esos seres serían espirituales y serían obviamente los ángeles, que son superiores a nosotros, pero son criaturas también, son seres creados. Esa es un poco la argumentación de tipo filosófico, si quieren ustedes, que da Santo Tomás de Aquino. Pero en Mesopotamia, y parece que el tema de la angelología que penetra en la Biblia viene de Mesopotamia, aunque también vamos a encontrar unos seres similares en otras culturas, en Mesopotamia había la tendencia a identificar a unos seres dependiendo un poco de qué tipo de noticias traían. Si estos seres eran portadores de los dioses de noticias buenas, entonces normalmente se les representaba con alas de ave diurna. En cambio, si eran portadores de noticias negativas, de noticias no tan buenas, eran representados con alas de ave nocturna, por ejemplo, murciélago, del murciélago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que desde la perspectiva, pues, de la cultura, de las culturas mesopotámicas, podríamos hablar con relación a unos seres mensajeros de los dioses, que son los encargados de traer noticias, ya sean favorables o desfavorables, a los seres humanos. Dentro de la literatura o de la mitología griega, también tenemos a unos dioses que hacen de mensajeros, sobre todo uno de ellos que es Hermes. Pero a diferencia de los seres alados mesopotámicos, este Hermes tiene las alas en los pies, que le permite avanzar con bastante pues, prontitud y llevar e interpretar lo más velozmente el mensaje. Podríamos decir entonces que en todas las culturas, y estoy hablando de las culturas mesopotámicas, incluso de la cultura griega un poquitito, han existido siempre unos seres capaces de transmitir, de ofrecer, de brindar unos mensajes provenientes de la divinidad. Y también les he compartido un poquitito lo que dice Santo Tomás de Aquino, el argumento que él da para hablar de la existencia de los ángeles. Pero la hermana puede complementar un poco más lo referente a este tema. Gracias, padre. Gracias. Yo creo que aquí es interesante ver, porque sí es un tema interesante y además, hoy que vamos a ver a San Juan Bautista, también lo vamos a llamar el ángel del desierto, que es el nombre que se le da a Juan Bautista en la iconografía cristiana. Entonces, ¿qué es la palabra ángel en hebreo? Es la palabra mensajero, igual que en griego, ¿cierto? Igual que en griego, en hebreo y en otras lenguas, es el mensajero. Pero como es tan difícil a veces representar a un mensajero, la palabra mensajero, entonces se ha adoptado casi siempre por lo que decía el padre William, por las alas, ¿no? Porque tengan alas. Pero, por ejemplo, el Evangelio no nos dice aquí, si vamos a ver a Gabriel, no nos dice que Gabriel llegó con alas, que Gabriel se ubicó delante de María con alas, o que Gabriel le habló a Zacarías y tenía alas. No, esta es la representación que nos hacemos nosotros. La palabra que más nos debería interesar es la palabra mensajero. Entonces, el ángel es un mensajero. Un mensajero que al mismo tiempo, como decía el padre William, entre los mesopotámicos y también entre los persas, sobre todo, eran los protectores y los guardianes de los templos. Entonces, en las entradas de los templos siempre habría unos animales alados, unos toros alados, y esos toros alados recibían el nombre de querubines. Si ustedes entran a internet y buscan querubín mesopotámico, querubín persa, les va a aparecer un toro alado, con alas para protegerlo, ¿cierto? Y incluso había unos que tenían alas por delante, alas aquí, alas que se bajaban, o sea, con 3 pares de alas. Entonces, esto da una simbología, es una manera de representar a los mensajeros, es una manera de representar a los protectores. Y pues sin duda esto pasó al mundo judío, porque nosotros encontramos muchos ángeles en el Antiguo Testamento y en la literatura extrabíblica del Antiguo Testamento encontramos en Enoc, por ejemplo. Pero también encontramos
ángeles en el Nuevo Testamento? Y aquí viene la pregunta de Luis Alberto, los tres. Gabriel, Miguel y Rafael. Rafael. ¿Cierto? Pero si fuéramos más allá de imaginarnos al ángel con alas y colorcitos de azul, de blanco, de rosadito, y a veces ni sabemos si son varoncitos o son mujercitas porque son andróginos, no sabemos. Ustedes miren los ángeles y uno no sabe ni qué son exactamente. Todo esto es la representación, porque tenemos necesidad de la representación. Pero más que la representación de esos angelitos, ¿cierto? Es el nombre lo que lo dice. Entonces, todos portan el nombre de Dios en ellos. Rafael, Miguel, Gabriel. Y si nos vamos a toda la colección de ángeles que tenemos, ¿cierto? Porque eso tenemos un grupo grande, Uriel, Asael, todos los que terminan en él, todos, diríamos, todos tienen un nombre teófono, ¿sí? Un nombre que los lleva a Dios. Él es un Dios. Y están mostrando un atributo de Dios. Están hablando, también nos están diciendo quién es Dios, nos lo están comunicando, un atributo de Dios. Entonces, si vemos a Gabriel, es la fuerza de Dios. Rafael es ese Dios que tiene el poder de sanar, ¿no? Dios sana, Él cura. Y si nos vamos a Miguel, es una pregunta, ¿quién como Dios? Entonces, los ángeles se convertirían en este caso en mensajeros. Son instrumentos, son mediadores, son instrumentos, son mensajeros. Pero no son para que le rindamos el culto a los ángeles. Que ahí está lo que venía diciendo Luis Alberto, la desviación. Sí, la desviación. La desviación es tener un altar repleto de angelitos y creer que prendiéndoles velos a los ángeles, pues vamos a, diríamos, pues no digo que los vamos a adorar, pero tenemos una relación a veces de mucha veneración y tenemos que saber que son intermediarios, que en este caso es lo que los vendría a definir, son los mensajeros de Dios. ¿Sí? Son los mensajeros de Dios, son los portadores de una buena noticia. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una angelita muy linda en San Juan, en el capítulo 20 de San Juan, ¿cierto, Padre William? Y es María Magdalena. Porque cuando el Señor le dice, ve y dile a mis hermanos, cuando la envía, le está dando el nombre de Angelusa, ¿no? El Padre William, pues es el que mejor lee griego y lo traduce. Él está diciendo que ella es una mensajera para los apóstoles. Sí, y a ella nunca le ponemos alas, a María Magdalena, pero es la mensajera del Antiguo Testamento, creo que es del Nuevo Testamento, perdón, y de los Evangelios en particular. Esto sería interesante. Ángel es todo aquel que me puede traer la buena noticia del Señor, que viene a anunciarme al Señor. ¿Sí? Son intermediarios, simbólicamente están muy bien representados en la Escritura, sus nombres son muy profundos. No sé si el Padre diga otra cosa. Porque si quieren, por ejemplo, podría leerles en nuestro diccionarito las palabras que están en relación con esa raíz, con la raíz ángel, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, angelía. Angelía significa anuncio, significa nueva, significa mensaje, encargo, noticia, mandato. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos el verbo angelo, de ahí viene angelusa. Angelus es un participio, es la manera como se trata a María Magdalena en Juan 20, como mencionaba Ana Francisca, en 20:18. Y angelo significa literalmente llevar un mensaje, es el verbo, anunciar, declarar, proclamar, referir, avisar, contar, informar. Por lo tanto, María Magdalena pues es tratada de este modo, angelusa, es decir, la anunciante, la declarante, la proclamante, la que refiere un mensaje, todo eso. Ángelos, el sustantivo, significa ángel, mensajero, persona enviada, cosa anunciada, el mensaje en cuanto tal. Pero también como adjetivo, significa el que anuncia o lleva la buena nueva. Significa embajador, mensajero o mensajera. Y la palabra evangelio viene de ahí también, evangelion. La palabra evangelio viene de 2 palabras griegas, la palabra eu
que significa dulce, bonito, agradable, bello, bueno, todo lo que ustedes quieran. Hay varias palabras en español con EU. Por ejemplo, eufonía, eutanasia, eulogio, eulalia, eufelia, eufemia, y podríamos continuar. Ahí tienen ustedes la palabra EU. Y la palabra angelo, que significa pues mensaje. Por lo tanto, el evangelio literalmente es un mensaje dulce, un mensaje agradable, un mensaje bonito, el mejor mensaje que uno puede dar o que uno puede recibir. Literalmente eso traduce la palabra evangelio. Bonito, ¿verdad? Ahora, yo no sé si la pregunta de Luis Alberto iba en sintonía con algo que yo he escuchado tal vez un poco más en Colombia, más que en el Perú, aunque en el Perú apareció una secta en el norte del Perú, concretamente en la ciudad donde vive mi familia, una secta que eran estafadores, literalmente eran estafadores, eran delincuentes. Hay que utilizar la palabra correcta, ¿no? Y a la gente que estaba enferma, pues, los invitaban a ir allí, porque en unas ceremonias, en plena oscuridad, bajaban los ángeles y les hacían operaciones. Y efectivamente les hacían cortes y los operaban, pues, y aparentemente se sanaban. Después uno se enteró de que eran gente estafadora, eran ladrones. Creo que algún ex seminarista estaba metido también en el asunto y por eso conocía latín y no sé qué más historia de ciertos rituales, pero bueno. Pero aparte de eso, por ejemplo, no he escuchado tanto como sí lo he escuchado en Colombia. O sea, en Colombia como que la angelolatría, por decirlo de alguna forma, es como muy fuerte en algunas personas, ¿no? Eso sí yo he escuchado, pero no le había prestado tanta atención como en este momento a raíz de lo que menciona Luis Alberto y de lo que mencionó también Ana Francisca. Creo que puede haber, es decir, creo que hay una especie de angelolatría, como también puede haber una especie de hagiolatría, es decir, un adorar a los santos, ¿no? A los santos. Un terminar adorando a los santos o un terminar adorando a los ángeles. Y yo creo, y les pido que me disculpen un ratito por lo que voy a decir, yo creo que en el fondo puede estar reflejando todo esto. Lo del Perú es evidente, pero lo que percibo, por ejemplo, aquí en Colombia, y me imagino que en otros lugares también, un deseo de obtener medio de inmediato algún tipo de favor. Por lo tanto, esa ya de por sí es una visión un poco distorsionada y utilitarista del tema religioso, ¿no? Del tema religioso. Entonces, uno termina convirtiéndolo como en su Dios, convirtiendo como en su Dios a aquello que puede de una u otra forma hacerme el milagro que yo le pido en el menor tiempo posible. Y ese sí puede ser un problema, ¿no? Ese sí puede ser un problema grave. Ahora, la reflexión que hace Santo Tomás es interesante. Si él demuestra, de la manera como les he comentado, la existencia de los ángeles. Si eso fuese así, el ángel es una criatura como nosotros, con unas características más espirituales, totalmente de acuerdo, pero de que es alguien como nosotros, una creación, pues es una creación en realidad. Y no podemos nosotros convertir a ninguna criatura en una especie de ser superior o de ser supremo, y sobre todo ser supremo por encima incluso de Dios. Hago otra pequeña reflexión. Por ejemplo, cuando uno entra en una iglesia y lejos de ir al Santísimo, qué sé yo, uno termina dirigiéndose a algún santo de su devoción, que no está mal, pero que puede al mismo tiempo estar reflejando alguna especie de distorsión en cuanto a su formación religiosa se refiere. Otro elemento que también me gustaría como sacar aquí a la luz es lo que dice San Ireneo de Lyon, ¿no? Cuando habla, por ejemplo,
de que los ángeles fueron creados para el servicio del ser humano. ¿Ya? Los ángeles en realidad están al servicio del ser humano, a nuestro servicio. Por eso fueron creados por Dios, para que más fácilmente Dios nos envíe los mensajes a nosotros. Nos envíe. En ese sentido, nosotros terminaríamos siendo superiores a los ángeles, siguiendo un poquitito pues la lógica de ese padre de la iglesia, porque ellos han sido creados expresamente para que Dios, por medio de ellos, nos mande un mensaje de salvación a nosotros. No sé si en parte lo que les hemos pues compartido aquí les sea de utilidad, les clarifique. Si quieren podríamos continuar dialogando, o si algún padre que está en la sala tiene alguna otra, algún otro asunto que compartir, qué sé yo, lo puede manifestar también. Y aquí Gracias, padre. yo quiero decir algo, Luis Alberto, también, y es Sí, como, por ejemplo, sí, no, lo que dice el padre William es verdad, pero eso no solamente aquí, en muchos países, en muchas regiones, Europa, América Latina, África, donde estemos, siempre digamos, tenemos necesidad, ¿cierto?, pues, de mediadores, pero a veces nos desviamos, lo que es el padre William, y a los mediadores les prendemos velitas, ¿cierto? Les prendemos velitas. Muchas velitas. Piensen ustedes en la cantidad de velitas que en Colombia se le prenden a los ángeles. Y a veces nos alejamos del verdadero y sano culto, ¿cierto? Del centro de nuestra fe. Yo estoy pensando cómo incluso esas campañas, porque también es comercial. Acuérdense que hace unos años, un periódico prestigioso, que aquí, pues como estamos grabando, no lo voy a nombrar, sacó una propaganda en que Los Ángeles, el que tenía bonos de ahí o pagaba no sé cuánto, recibía la colección de ángeles, ¿se acuerdan? Hace unos años, y mucha gente se aficionó a la colección. Eso tenían, eso era un altar completo con yo no sé cuántos angelitos, y todos tenían su atributo propio, ¿no? Pues cada uno es distinto, cada uno tenía su atributo, aunque todos parecidos en el rostro o alguna cosa. Entonces nosotros diríamos, a veces nosotros también digamos, nos apoyamos en esto y nos aprovechamos de esto para explotar a nuestro pueblo. ¿Sí? Para explotar a nuestro pueblo, porque nosotros necesitamos eso también, diríamos, darnos medios que nos hablen de protecciones. ¿Cómo blindarnos? ¿No? Eso estamos buscando siempre, cómo blindarnos. Y pues imposible que no nos blindemos con el arcángel Rafael, con ¿quién más es? Con Miguel, bueno, con Gabriel, o con otros, porque eso es colecciones. Entonces diríamos, esto es lo que hay que purificar. Sí, tenemos una celebración litúrgica, y la celebración litúrgica es mañana 29, de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, protectores, ¿no? Arcángeles, son nuestros protectores. Pero descubramos el sentido, el nombre es tan importante en hebreo, el nombre, del valor de, digamos, de lo que ellos significan a través de su propio nombre. Están aquí para llevarnos, para conducirnos, digamos, para ser mediadores en nuestra relación con el Señor. Hay una cosa interesante que menciona Diana en el chat, le estoy leyendo. Dice, como la devoción a Santa Marta, que se llena la iglesia el martes que el domingo. Me imagino que el martes estará en relación con Santa Marta o algo así, ¿no? Pues sí, en el fondo es eso, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes han escuchado de Juan de Fiesole? Fray Juan de Fiesole. El nombre sí. ¿Sí? Pero más no. Ya, ahora yo les voy a decir otro nombre. ¿Han escuchado de Fray Angélico? Ah, ese sí, el pintor. Ya, es el mismo. Ah. Era para acorcharnos. Es el mismo. Entonces, simplemente como un dato de cultura general, ¿no? ¿Por qué se le llama Fray Angélico? Se le llama Fray Angélico porque él justamente pintó de una manera extraordinaria los ángeles. Y aquí les voy a proyectar, disculpen que me aproveche de su gentileza, pero les voy a proyectar, por ejemplo, lo que acabo de encontrar pues en Google. Miren ustedes, ¿ya? La manera como él pinta a los ángeles.
¿sí? O sea, es de la época, y hay otros pintores también de la época. Entonces, por eso se le conoce como Fray Angélico, porque pinta a los ángeles con unos coloridos extraordinarios, es un muy buen pintor, de la época del Renacimiento, ¿no? Si mal no estoy. Y por eso se le conoce como Fray Angélico, ¿ya? Pero él es Juan y era de un pueblito que se encuentra cerca de Florencia, que se llama Fiesole. Ahí los dominicos, no sé si hasta ahora, pero los dominicos de la provincia de Santa Catalina de Siena, de la provincia romana Santa Catalina de Siena, tenían el noviciado. El noviciado. Entonces ahí tienen Fray Angélico. Simplemente como un dato así de cultura que puede a algunos serles de utilidad. Gracias, padre. Gracias. Genial. Lo necesitábamos. Y nos Luego, sirve de purificación a todos. sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy oportuno. Bueno, Sí. empezamos con el Evangelio, continuamos con el Evangelio de Por ahí hay San una Marcos. pregunta. De Jairo, creo que. Sí, mire, es que me llama Jairo, mucho la el jefe atención. de la sinagoga. El jefe de la sinagoga. Me llama Quedó mucho bautizado. listo. Se habla mucho de la jerarquía celestial. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, coros y virtudes. Ujú. Entonces, todos se supone que son seres espirituales, pero tienen como un cargo, unas funciones muy, muy específicas. De eso no sé qué nos puedan comentar. Ay, ¿será que hasta en el cielo hay clases sociales? No, eso sí sería el colmo. Hay varios estratos. Dice que hay varios cielos, entonces seguramente que sí. Yo no creo, allá debe ser igual para todos. ¿Saben, por ejemplo, qué libro ha influenciado muchísimo todo esto, verdad? Todo esto de estratos angelicales, vamos a llamarlos así. Está el libro de Enoch. ¿Sí? En el libro de Enoch, si ustedes algún día se acercan a ese libro, van a encontrar muchas de estas cosas. Y este libro es el que muchos están empleando hoy también para, digamos, para decir que a través del libro de Enoch es que vamos a encontrar verdaderamente la salvación, que ahí es donde está la verdad escrita. Muchos dicen eso. Y muchos lo están leyendo, lo encuentran en internet, ustedes lo pueden descargar, lo encuentran en libros. Entonces diríamos, todo esto es también hace parte, diríamos nosotros, de un contexto en el que se desarrolla mucho los elementos así, de este estilo, de los ángeles, de los cielos, de los 7 cielos, de los estratos angelicales. Entonces, todo esto, y claro, todo esto pasa también en la literatura, porque Pablo en algún momento va a nombrar algo por ese estilo, y luego va a pasar a los padres de la iglesia, que sin duda también los nombrarán. Pero yo diría, todo esto son, digamos, poder hablar de un mundo que no conocemos. Quedémonos con eso. Nosotros no conocemos este mundo. Y nadie de los que lo haya escrito ha estado ahí presente, a no ser que diga que ha sido a través de visiones. A través de visiones, a través de sueños, a través de algo así. Entonces uno diría, es de tratar de describir un mundo desconocido. ¿Cómo no lo imaginamos? Como lo tenemos aquí también. O sea, con estratos, con jerarquías, como estábamos diciendo, así también nos podemos imaginar ese mundo, igual que como los griegos se imaginaban el mundo de sus dioses. Se lo imaginaban jerarquizado. Siempre tenemos necesidad de armar jerarquías. Entonces eso, por ejemplo, ya decimos, unos son protectores, otros tienen un rol más pequeñito, otros son nuestros ángeles guardianes, pero están por todo lado, como protectores y mensajeros. No sé, Padre William, nos vamos Sí, lo que yo allá. quiero mostrarles es la página del blog del Centro Bíblico, pero la página de la hermana. Y aquí tienen ustedes donde dice literatura apócrifa, hay 4 volúmenes. Y yo no sé, creo que es en el segundo en donde está, o no, el primero es como introducción general, Entonces, pero el texto como tal creo que está, a ver, vamos a ver aquí en el índice, tenemos Carta de Aristeas, los Jubileos, aquí Sí, está, al final, está en los Macabeos, no están. Yo sé No que está. Entonces,
o en el cuarto. En el tercero, a ver, vamos a verlo rapidito. En el tercero, aquí hay 4, pero ya son 6 volúmenes. Aquí está el libro de Salomón, Manasés. Ahora, entonces está en el cuarto, a ver. En el cuarto. Porque el primero es netamente introductorio. No hay texto como tal. Ahí. Aquí está, en el cuarto. Libro primero de Enoc, de los secretos de Enoc. Prácticamente todo el tomo cuarto está en relación con Enoc. Entonces, este libro puede iluminar un poquitito lo que se está mencionando. Aunque también en la Sagrada Escritura se menciona, por ejemplo, el tema de las bóvedas celestiales o de un cielo en siete como capas, ¿verdad? Yo me lo imagino como una especie de cebolla. Incluso San Pablo en algún momento, creo que es en la carta a los Corintios, aunque eso lo podría buscar en un ratito de manera más precisa, él habla de que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, dentro de la mentalidad judía, había como una especie de estratificación del cielo, ¿no? 7 cielos, 7 cielos. Entonces, yo me imagino, honestamente, pues no sé más sobre lo que usted pregunta, que es un vacío que tengo, uno de tantos vacíos. Pero, por ejemplo, yo pienso que esa jerarquización debe estar en relación primero con el tipo de mensaje que se brinda, si es de importancia o no. Ese podría ser uno. Después también me imagino que debe estar en relación con el espacio en el que dentro de esta especie de estratificación celestial se encuentra. Pero más cosas no sabría qué decir, ¿no? Más cosas no sabría qué decir. El libro de Enoc, que he citado también en la escritura, por ejemplo, nosotros tenemos el libro de Enoc en la segunda Pedro, sí, creo que es algo así, y en Judas. En Judas. Judas y segunda de Pedro. Y la segunda de Pedro, que también lo cita, pero sabemos que también está en el Apocalipsis, ¿no? Que hay también mención de él en el Apocalipsis, y tiene mucho que ver con los ángeles. Entonces, esto seguro que ha orientado mucho la tradición en la iglesia. Además, por ejemplo, Ángel, no me acuerdo si el padre William también cuando hablábamos de Apocalipsis, el padre William hablaba de cómo cada obispo también es llamado, cada jefe de la iglesia es llamado ángel, ¿no? En las 7 iglesias. En el Apocalipsis. En el Apocalipsis. Entonces, en el Apocalipsis, sí. También los podemos, digamos, nombrar como los acompañantes o los guardianes de las comunidades. En síntesis, y como diciendo, ¿a qué nos sirve esto? Nosotros, más bien que estar regalando angelitos, ¿cierto? Que estar comprando angelitos para regalar y colocando angelitos por todo lado, seamos ángeles, portadores de la buena noticia, de aquellos que llevan la verdadera y buena noticia que es el Evangelio a todos los lugares. Así, aunque sin alas y no tan bonitos como esos angelitos y no tan bien vestiditos como esos angelitos, seremos donde vayamos mensajeros del rey. Mensajeros del rey. Y así nos vamos a ir con un mensajero que es Juan Bautista. Bueno, gracias, hermana, muy gentil, muy sustancioso. Entonces, continuamos con don Marcos. Pero creo que alguien iba a decir algo, creo que. Yo creo que ya. Que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana. Cristóbal Reyes, muy bien, Sí. don Cristóbal. Bueno, Ya. listo. Entonces nos vamos con la continuación de nuestro capítulo 6. Salimos de Nazaret y de la sinagoga y nos vamos a la muerte de Juan el Bautista. Un mártir, ¿cierto? Diríamos nosotros el primero que nos va a aparecer aquí, aunque siempre digamos que es Esteban, pero es Juan Bautista. Juan Bautista, a quien lo van a decapitar y quien quedará en nuestra memoria como aquel que es el primero, aquel que le va a abrir el camino a Jesús. Entonces, no sé cómo, Padre William, si empezamos leyendo el texto o hablando un poquito de la figura tan importante de Juan el Bautista. O podríamos leer el texto y de ahí ya cogemos. Y de ahí pues, ya comenzamos. Entonces, vamos a leer. Bueno. Si alguno lo quiere leer, o si no, pues yo lo leo. 6, 14 y siguientes.
A ver, nos vamos a encontrar con Herodes, con Herodías y la figura de Juan. El rey Herodes se enteró porque la fama de Jesús se divulgaba y pensaba que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes lo oyó y dijo: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y juró: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y despachó inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la prisión, trajo en una bandeja la cabeza, se la entregó a la muchacha, ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Pues tenemos una historia en la que el protagonista, diríamos, es Juan, de quien se nos va a contar cómo fue que murió. Entonces nos vamos a ubicar, yo pienso, en este reino de Herodes y de manera particular en el lugar donde muere Juan el Bautista, y luego vamos a hablar pues de la figura de Juan el Bautista, porque ustedes se dan cuenta que Herodes la respetaba, era muy, pero muy respetado. Incluso dice que lo aconsejaba y que el rey lo escuchaba. O sea que Herodes tampoco era que fuera lo más terrible del mundo, tenía algo como todos nosotros, ¿cierto? Algo, diríamos nosotros, pues de sensible y algo de bondad también, como nosotros. Bien, entonces Herodes supuestamente se cree, y la tradición lo ha dicho así desde los primeros siglos, que Juan el Bautista muere en Maqueronte. En Maqueronte, en una de las fortalezas de Juan, digamos, del rey de Herodes el Grande, en una de las fortalezas de Herodes el Grande. Entonces, ¿dónde queda este Maqueronte? Maqueronte es una ciudad situada en Jordania, hoy en Jordania. Aquí tengo una imagen, voy a ver si la puedo compartir, de este Maqueronte. Está aquí. Entonces aquí tenemos, no sé si la están viendo ya, aquí tendríamos nosotros el Mar Muerto, Al lado de allá del Mar Muerto, al otro extremo, tenemos Israel, hoy en día Israel, y de este lado, diríamos nosotros casi que tendríamos la fortaleza de Masada, casi como también diríamos casi como al frente. Y de este lado tenemos una colina, porque todas las fortalezas del rey son en colinas, como debe ser, pues porque es el lugar de protegerse, situada acá. Entonces aquí tenemos los restos de Maqueronte, hoy Jordania, ¿cierto? Hoy Jordania, aquí lo tenemos, ustedes alcanzan, ahí se alcanzan a ver un poquitico las columnas, un poquito lo que es, desde lejos pues parece una montañita que no tuviera nada, que fuera un montón de tierra nomás, pero no, es algo también grande, como todas las construcciones de Herodes. Entonces diríamos nosotros, en el lugar o en los lugares que hizo construir Herodes el Grande como lugares de protección, ¿cierto? Allí muere Juan el Bautista.
muere en una fortaleza. Ustedes saben que Herodes el Grande era un poco medio así, ¿no? Medio raro. Y tenía delirio de persecución. Pues pensaba que lo iban a matar de un momento al otro y tenía que tener en dónde protegerse siempre, fuera de un lado o del otro del Jordán. De un lado o del otro del Jordán. Entonces, de este lado tenía Maqueronte, del otro lado tenía Masada, pero también tenía el Herodio, ¿no? Serían esas tres grandes fortalezas. Donde él encuentra la muerte cerca de Maqueronte, también Herodes el Grande. Entonces nosotros diríamos, pero es en Maqueronte donde en una gran fiesta deja, sin quererlo, ¿cierto? Mucho él, deja que aquel hombre en quien podía confiar en algo, pues aquel hombre le arrebate la vida a una mujer codiciosa como era Herodías. Entonces, vamos a hablar de la figura tan importante de Juan el Bautista, de la libertad de Juan el Bautista, porque era un hombre libre, ante todo un hombre libre, 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 capaz de decirle a la gente la verdad. Un hombre que se llevó muchos enemigos, ¿cierto? Que se atrajo muchos enemigos y un hombre especial, un hombre que habitaba el desierto. De él creo que ya hablamos al inicio, le dimos tiempo a Juan el Bautista, pero a lo mejor a lo que no le hemos dado como tiempo es a su muerte. Es a su muerte, porque aquí se cerraría el ciclo de Juan el Bautista. Ustedes saben que cuando encontramos los ciclos en la Sagrada Escritura de alguien es cuando se nos dice dónde nació, cómo vivió y dónde murió. Entonces nosotros tendríamos aquí el ciclo de Juan el Bautista. Padre William. Sí. Entonces, Juan el Bautista fue el personaje con el que se abrió prácticamente el Evangelio, ¿recuerdan? Él es presentado como otro Elías y aquí tenemos información sobre la muerte de Juan el Bautista. ¿Ya? La muerte de Juan el Bautista. Pero la muerte de Juan el Bautista en realidad parece que es un calco de unos textos del Antiguo Testamento. Porque hay muchos elementos que se parecen en realidad. ¿Ya? Entonces podríamos, por ejemplo, buscar cuáles son esos textos. Ahí tienen ustedes el icono. Ahora, según la tradición, la cabeza de Juan el Bautista fue traída desde Jordania hasta una iglesia que se encuentra en la parte alta del Monte de los Olivos, que es un monasterio ortodoxo, y fue dejada en un altar, pero como pesaba tanto, el altar se hundió, es decir, el mosaico del suelo se hundió. Eso lo tienen los ortodoxos rusos hasta la actualidad. Creo que más bien ortodoxas son las que viven ahí, creo, si mal no estoy. Ahora, la muerte de Juan el Bautista pues aparece en los tres sinópticos. Hay un punto tal vez medio similar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, en el versículo primero del capítulo 4, de cómo, por ejemplo, Jesús se entera de que había llegado a oídos de Herodes que la fama de Jesús como que había aumentado un poco más. Pero si quieren, podríamos ver los textos que pueden estar detrás de justamente este relato. ¿Ya? Vamos a ver, a ver si lo encuentro aquí. Esther, el libro de Esther. ¿Ya? Si quieren, podríamos nosotros entrar en contacto con el libro de Esther y nos vamos a dar cuenta que parece que la muerte de Juan el Bautista está en relación con el libro de Esther. A ver si lo encuentro de manera más exacta.
capítulo 3, versículo 7, por ejemplo, cuando habla de que va en sintonía con Marcos, capítulo 6, versículo 21, dice, el año 12 del rey Asuero, en el mes primero, es decir, el mes de Nisan, me sacó el pur, es decir, las suertes en presencia de Amán por día de leones, y salió, a ver, vamos a ver, ya, porque vamos a darnos cuenta cómo, por ejemplo, ese libro está inspirando en realidad a la redacción de la decapitación de Juan el Bautista. ¿Ya? La decapitación de Juan el Bautista. Padre, padre, sí. también tendría relación con el libro de Judith, cuando decapita a Holofernes. O de Judith, creo que me estoy confundiendo. Espérense, por eso le hago la sí. acotación. Creo que es más bien lo que menciona usted. Creo que es Judith. Sí, ya me confundí aquí. Me confundí. Creo que es más bien, si estoy un poco confundido, creo que es más bien el libro de Judith. A ver. No lo encuentro. Espérense un ratito. O tú, Ana Francesca, mientras tanto, mientras encuentro el texto. Mira por aquí. Pues mientras tanto, entonces yo quiero que miremos las dos figuras que nos aparecen. Una, el rey Herodes, y la otra, Herodías, o sea, los dos. Nosotros sí, tenemos... discúlpame un ratito. El texto es Esther. Miren lo que dice Esther en el capítulo 5. Perdón que interrumpa Anita un ratito. Vamos a leer el capítulo 5 de Esther. Dice, al tercer día, una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios, que vela sobre todos y los salva, y tomando a dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra seguía alzando el ruedo del vestido. Me salto un poquitito hasta el versículo 2. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther, y la besó, diciendo, háblame. Ella respondió, te he visto, Señor, como un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Y en diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó, y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó, ¿qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad de mi reino, del reino, te será dada. Respondió Esther, si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey, avisad inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Durante el banquete, dijo el rey a Esther, ¿qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad de mi reino te será concedida. Esther respondió, mi petición y mi deseo, si cuento con la benevolencia del rey y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que venga mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos, y haré entonces lo que el rey me pide. Entonces, fíjense cómo ahí se habla de un banquete. Es un texto que parece que está efectivamente inspirando el relato de Marcos. Continúa, Anita, perdón por la interrupción. Pero creo que es interesante porque a lo que yo iba es a la figura aquí también de Herodías y Herodes. Entonces nosotros podríamos compararlo con Esther. Mientras en Esther, ella lleva a la muerte prácticamente al enemigo de su pueblo, que es Amán, pues aquí Herodías va a conducir, porque es ella la que va a organizarlo todo, a la muerte al que más bien es enemigo de ella, pero amigo del pueblo. ¿Cierto? Nosotros podríamos decir aquí hay todo un juego de roles. Entonces nosotros tenemos
que los dos tienen el mismo nombre, y esto es hasta uno diría, pero ¿cómo así que ella se llama Herodías y él Herodes? Es como si fuera Mario y María, ¿no? Fernando y Fernanda, pues qué coincidencia. Pero a lo mejor, pues sí, ellos existieron, porque Herodías existió y Herodes también existió. No los vamos a quitar digamos, de los acontecimientos históricos, pero sí tenemos que decir que aquí hay algo que muy seguramente el autor quiere poner en evidencia, porque Herodías se traduciría como la heroína y Herodes se traduciría como el héroe. Entonces, los que son supuestamente los héroes aquí terminan siendo pues los manipuladores, hasta payasos aparecen aquí, ¿cierto? Porque hasta Herodes parece como alguien que no tuviera determinación, que no supiera qué quiere hacer, siempre nos lo han representado de esa manera, y un Juan Bautista que fue capaz de decir siempre la verdad, de decir qué debían organizar, cómo debían cambiar la vida, un hombre que estuvo siempre llamando a la honestidad, pues entrega la vida por la verdad. Sí, y no va a ser primero comida. ¿Va a comer? No vamos a comer. Es mejor haga el sanduchito. Las salchichas ya no se acabaron, caballero. No, tampoco. Vamos a esperar a ver. Eso sí que estamos hablando de banquete. Queda hasta bien. Ya fue que las hicimos. A ver, ¿quién será? Yo no veo aquí. Doña Oliva López, por favor, cierra su micrófono que no queremos salchichitas. Gracias. Pues de que las queremos, pero... Entonces, decía, vuelvo a los dos personajes como para que veamos cómo los textos también se construyen para llevarnos a como a ver más allá de la pura letra que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, mientras una mujer trama todo, Herodías, porque ella lo trama todo, se sirve de su propia hija, que la tradición la ha llamado Betsabé, ¿cierto? Se sirve de su propia hija y lleva al rey Herodes a cometer un crimen que quizás no quería. El que está colocando la cabeza y disponible para morir es Juan el Bautista. O sea, él es el que está entregando su vida y está disponible para morir y la entrega. Entonces, ¿ella quién es? Ella es la heroína, pero a la hora de la verdad es la mujer llena de rencor, de odio y de venganza. ¿Y quién es Herodes? Herodes parece que fuera alguien que respeta, los verbos que aparecen acá es, él respeta a ese Juan Bautista, él lo escucha, él lo acepta, pero no tiene el valor para defender lo que cree o lo que piensa que puede serle útil, ¿cierto? Lo que piensa que puede ayudarle. No tiene el valor. Y así también hemos imaginado siempre al rey Herodes, el Herodes de Galilea, ¿cierto? El hijo del Herodes el Grande. Así lo hemos imaginado siempre. Ya lo hemos imaginado como un hombre débil, como un hombre que no sabía gobernar, que por algo los romanos se burlaban también de ellos, y como alguien a quien lo domina la esposa. Yo no sé si ustedes han visto la serie de María Magdalena o de María Magdalena en Netflix, si alguien la ha visto, y se dan cuenta que ahí también después es como nos lo van mostrando. De pronto algunos lo han visto. Bien, entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Ya lo hemos dicho, el hombre que puede decirle a todo el mundo la verdad. ¿Y cómo nos lo van a presentar? Yo quiero invitarlos para que vayamos a Lucas, porque quizás el Evangelio de Lucas es el que nos lo deja ver cómo él habla abiertamente y exigentemente a todos. Entonces vámonos a Lucas en el capítulo donde él va, a ver, sería Lucas 3, donde nos va a aparecer la figura de Juan el Bautista y la exigencia de su mensaje, ¿cierto? Aquí lo vamos a encontrar. Y es donde vienen distintos grupos sociales pues a hacerle preguntas. Entonces lo vamos a encontrar aquí, nos lo sitúan históricamente, pero yo los quiero invitar a partir del versículo 7. Entonces, hay alguien que está preguntando sobre la imagen. ¿Qué significa la imagen? Entonces, la imagen, no sé si el padre William lo expresa o si yo digo una palabrita, pero la imagen, yo empiezo y el padre continúa. La imagen está mostrando cómo la iglesia ortodoxa ve a Juan el Bautista.
Y hay muchos otros. Ustedes van a encontrar otras imágenes también, pero yo escogí esta de manera particular por las alas. Por las alas. ¿Por qué? Porque él es llamado el ángel del desierto. ¿Cierto? Es decir, el mensajero, volvemos al tema de los ángeles, ¿cierto? El mensajero del desierto. El hombre que desde el desierto da un mensaje. Da un mensaje. Entonces es el mensajero del desierto. Tiene sus alas y además siempre Juan el Bautista es imaginado de esta manera. Es decir, desgreñado, ¿cierto? Porque lo vemos así, vestido con esa piel de camello que tiene puesta en el desierto, en los lugares hóspitos, ¿cierto? Está allá y está anunciando como que también el rostro de él, casi en la mayoría de iconos, es fuerte. Es de alguien exigente. Es de alguien que está siempre llamando la atención, o sea, diciéndonos cómo debemos comportarnos. Ese es Juan el Bautista. Y pues tiene también siempre la cabeza. Como decíamos, pues, porque es el símbolo de su martirio. ¿Cómo él va a morir? Pues decapitado. Entonces tiene la cabeza aquí en la bandeja de plata, como lo dice el texto bíblico. No sé si el padre William quiere decir algo más sobre este Juan el Bautista. No, así estoy. Una pregunta, hermana. Sí. Juan es hijo de sacerdote. Se puede interpretar, perdón, es que hay una interferencia tremenda aquí en mi aparato. Se puede interpretar que él no estaba de acuerdo con el sacerdocio del templo y por eso se fue al desierto. Puede ser, podría ser, pero acuérdense que nosotros estamos en el primer siglo del judaísmo, de nuestra era, pero del judaísmo, ¿no? Y en ese primer siglo de nuestra era, o diríamos en esta época del judaísmo, en los tiempos de Jesús, hay un movimiento bautista muy fuerte. Un movimiento bautista, o sea, de bautizadores. Y ya se acuérdense que cuando hablamos en la primera clase que él no es Juan Bautista, sino Juan el Bautista. Entonces él hace parte de este movimiento de bautizadores. Entonces quizás también es un movimiento mesiánico, de espera del Mesías. Por eso él es tan asociado con el Mesías. ¿Eres tú el que el que ha de venir o esperamos otro? ¿Cierto? Esa pregunta también se la van a hacer a él muy seguido. Entonces, es lo que está aconteciendo en ese siglo. A lo mejor él opta digamos, por estar en esta parte profética. Parecido a Jeremías. Aquí hay un gran parecido con Jeremías, porque Jeremías es hijo de sacerdote. Pero Jeremías rechaza el sacerdocio o no acepta el sacerdocio para ir a vivir una vida profética en solitario. Entonces, ahí hay una cercanía con Jeremías. ¿Sí? No era que por ser hijo de sacerdote tuviera que ser sacerdote, era lo normal. Pero algunos podían dejar de lado esa herencia para optar por otro estilo de vida o porque le tocaba, como a Juan el Bautista, como a Jeremías, y en este caso Juan el Bautista. Entonces hay una opción de vida por la soledad, por una vida austera, por una vida dura, difícil en el desierto. Pero dentro de esos movimientos bautistas. Ahora, hay varias cosas aquí que en realidad son muy complejas, ¿no? Por ejemplo, Luis Alberto habla de que Juan el Bautista es sacerdote, hijo de sacerdotes, y eso es verdad, pero dentro del Evangelio de Lucas. Dentro del Evangelio de Lucas. Pero Lucas, si bien es cierto, nos presenta a Juan el Bautista de esa manera, sin embargo, hay algunas cosas que Lucas omite intencionalmente también. Por ejemplo, omite, si se fijan bien ustedes, el bautismo de Jesús. ¿Ya? El bautismo de Jesús. Y es que, como en algún momento les hemos manifestado, el bautismo de Jesús genera problemas en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué motivo? Porque en el Evangelio de Marcos, el bautismo de Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y los que se bautizan
como requisito para poder ser bautizados está la confesión de los pecados. Eso lo vimos, ¿se acuerdan ustedes?, en su momento. Si uno lee el bautismo de Jesús en el Evangelio de Mateo, descubre, por ejemplo, que Mateo introduce un diálogo, porque Mateo se da cuenta de que hay un problema grande en el texto de Marcos, un problema de comprensión. ¿Cuál es el diálogo? El diálogo es de que Juan el Bautista le dice: yo soy el que debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice: deja que eso sea así, conviene que se cumpla toda justicia. Prácticamente el bautismo de Jesús en el Evangelio de Mateo es por mandato del mismo Jesús. Y si leen ustedes el bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas, el bautismo de Jesús es presentado de la manera más breve posible. Y el bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas está en el contexto de que todo el pueblo se está bautizando. Aquí ya tenemos un problema muy serio, un problema muy grande en realidad. ¿Por qué, por ejemplo, Lucas omite ese detalle? Lucas omite otros detalles, como el relacionado con la vestimenta de Juan el Bautista, el relacionado también con el alimento de Juan el Bautista. En Lucas no se menciona que él se alimente de saltamontes o de miel silvestre, y no se menciona que él se esté vistiendo con pieles de camello o con pelos de camello, dependiendo si es Marcos o es Mateo. Probablemente la razón de por qué omite todo eso es porque está pensando en su interlocutor o en el destinatario de su obra, que es un ilustre Teófilo, que parece que se trata de algún notable en proceso de conversión. De ahí que lo que hace es presentar el origen, pues, del cristianismo de la forma más extraordinaria posible. Y es el único que nos presenta el nacimiento, el anuncio del nacimiento y circuncisión de Juan el Bautista. El único. Y él es el que lo presenta como un sacerdote. Porque a Jesús, si se fijan bien por la genealogía de Jesús en el capítulo 3 de Lucas, a Jesús se le presenta como un profeta. Para el autor de Lucas, Jesús es un profeta, ¿no? Entonces, como para contraponer un poco o complementar un poco, va a presentar a Juan el Bautista como un sacerdote. La pregunta es de si los datos que presenta Lucas, algunos por lo menos, son reales o no, o son más bien teológicos. Esa es una de las primeras preguntas o de las primeras cuestiones que debemos tener en consideración. Pero hay otros elementos más. Resulta que Elías no muere, sino que Elías, según Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos pues 11 y 12, se menciona que él es arrebatado o llevado al cielo. Pero hay otros textos, como por ejemplo el texto de Malaquías 3:23, también el libro del Sirácida, en el capítulo 48, versículos del 4 al 6, o Primera de Macabeos, capítulo 2, versículos 58, en donde se afirma que él va a volver, Y hay un texto, o hay otros textos que nos dicen a nosotros, por ejemplo, como Elías, en el Nuevo Testamento, obviamente en los Evangelios, como Elías ya vino, dice Jesús. Elías ya vino y no lo reconocieron. Elías está siendo identificado, o mejor dicho, Juan el Bautista está siendo identificado con Elías. Y aquí a ver si trato de iluminar también un poquitito más la respuesta para Luis. Y es que dentro de la literatura extrabíblica, no recuerdo en este momento cuál es esa obra apócrifa, se afirmaba, por ejemplo, de que cuando Elías volviese, el Mesías iba a aparecer. Ya, el Mesías iba a aparecer. Por lo tanto, el que va en cierta manera, tal vez para la siguiente semana les encuentre el texto o los textos apócrifos que hablan de eso.
Cuando Elías volviese, porque acuérdense de que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, cuando Elías volviese, entonces el Mesías iba a aparecer. Esa es la razón de por qué los evangelios los evangelistas se empeñan en identificar a Juan el Bautista con Elías. Y Jesús hace lo posible para no ser identificado con Elías. Ahí tiene sentido también lo que aparece en la cruz, cuando Jesús dice, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente piensa que está llamando a Elías y quieren ver ese espectáculo, porque cuando Elías venga del cielo, el Mesías glorioso va a aparecer. Pero resulta que el Mesías es el que está en la cruz y no viene de una forma gloriosa o no viene a instaurar un reino de tipo político-militar. Entonces, la figura de Juan el Bautista, que desde el punto de vista histórico, como les hemos comentado ya cuando cuando comenzamos a leer el Evangelio de Marcos, que debió haber sido una figura muy importante, hasta el punto de que la doctrina de Juan el Bautista se expandió y parece más rápidamente que la doctrina de Jesús. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso y pregunta qué bautismo han recibido. Ellos dicen que recibieron el bautismo de Juan. Y Pablo responde diciendo que Juan predicó un bautismo de conversión. Les imponen las manos a esos creyentes, que eran como unos 12, que eran 12 hombres, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, una especie de pequeño Pentecostés o de Pentecostés chiquito. Ese texto, por ejemplo, es interesantísimo, porque lo que nos dice a nosotros es que debió haber existido Juan el Bautista como el predicador de una doctrina que está en relación con una conversión mediante abluciones o mediante lavado con agua. Luego Jesús apareció también, y Jesús debe ser entendido como un colega de Juan el Bautista o hasta como un discípulo de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos da a entender eso. Y llegó un momento en que tal vez estos dos personajes como que comenzaron a tener una relativa aceptación, tuvieron sus propios discípulos, pero Juan el Bautista terminó siendo incorporado a la doctrina cristiana y colocado como un precursor del Mesías, como aquel que anunciaba la llegada del Mesías. Eso desde el punto de vista histórico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que hace Lucas es ya presentarnos a nosotros a un personaje de gran aceptación, como es Juan el Bautista, y lo presenta como si fuese un sacerdote, pero si se fijan bien, hace lo posible para no colocarlo medio en sintonía con el rito de Juan el Bautista, con el bautismo de Juan el Bautista. Tiene obviamente otros intereses. ¿Tú tenías? Sí. Quizás de esos intereses también en Lucas es mostrar el mensaje radical de Juan el Bautista. O sea, Marcos no tiene esta parte. Marcos no tiene esta parte que queremos ver en Lucas, pero que esto también diríamos nosotros, pues si alguien habla así y pide como pide, pues poquito a poco va a terminar en la cárcel también, ¿ya? Aunque cuando yo hablo empieza la interferencia, porque va a empezar la persecución, ¿cierto? Entonces, a ver, vámonos al capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y aquí vamos a encontrar parecido entre la exigencia de Jesús también, muy cercana a lo que fue la de Juan. Entonces dice, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no se conforme con decir, nuestro padre es Abraham. Pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. ¿Sí? Aquí estamos como Jesús. Digamos, es el mismo lenguaje de Jesús. Los frutos son los que van a mostrar quiénes son ustedes. No solamente que ustedes se digan hijos de Abraham. Y viene lo primero, dice, entonces hay 3 preguntas a Juan el Bautista, 3 respuestas
y en cada una de las preguntas un grupo de gente. La primera pregunta. Entonces le preguntaba la multitud, o sea, un grupo grande de personas le van a preguntar a Juan, ¿qué debemos hacer? La misma pregunta que le van a preguntar, la misma pregunta que le van a hacer después los recaudadores y la misma pregunta que van a hacer los soldados. ¿Qué debemos hacer? Entonces, a la primera pregunta de la multitud, Juan responde, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida. Interesante, ¿cierto? Es el desapego, es el compartir. Este es el mismo mensaje que veremos después en Jesús. Es la misma escuela, podríamos decir. Entreguen, den, no se apeguen a nada. Sí, como que es conmigo. ¿Habla el Padre? ¿Habla tú? Por favor, MA, apaga el micrófono. Entonces diríamos, compartan, sean solidarios, no se apeguen a nada. Eso a la multitud. Pero luego vienen los recaudadores de impuestos también y le hacen la pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cierto? ¿Y qué le responde él? No exijan más de lo que está ordenado. O sea, hagan su deber. Él no está, miren, que a los recaudadores de impuestos no les dijo a ustedes, como están sirviendo a los romanos, ustedes dejen de servir a los romanos. No, les digo, hagan lo que tienen que hacer, pero no que prácticamente no roben, ¿cierto? No roben, no exageren, ¿no? Les dijo a ellos, maestro, ¿qué debemos hacer? Les contestó, no exijan más de lo que está ordenado. Luego viene el grupo de soldados a preguntarle, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y les contestó, no maltraten ni denuncien a nadie y conténtese con su sueldo. Como si estuviera leyendo el Levítico. Pareciera que él conociera el Levítico 19 perfectamente, Juan el Bautista, y fuera lo que tuviera ahí. Entonces tenemos 3 cosas. La primera es, a la multitud, compartan, sean solidarios. A los recaudadores de impuestos les dice, hagan su trabajo y háganlo bien, no pidan más de lo que tienen que pedir. Y a los soldados les dice, no maltraten ni denuncien a nadie y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos y empezó a decir que él bautizaba con agua, pero que vendría otro que bautizaría con el Espíritu Santo. E inmediatamente Lucas va a colocar el texto de cómo Juan es encarcelado. Sí, que es interesante. Inmediatamente, lo que vamos a tener en Marcos, en el capítulo 6, Lucas lo coloca inmediatamente aquí. El tetrarca Herodes, a quien Juan le había echado en cara el que conviviera con su cuñada Herodías, además de otros crímenes cometidos, llegó al colmo metiendo a Juan en la cárcel. Entonces nosotros diríamos, ¿qué lleva a que Juan sea encarcelado, a que Juan esté en la prisión? Su autoridad. ¿Qué lo lleva allá? Su coherencia, pero su exigencia. Dicen que Juan era muy, pero muy radical, muy exigente. ¿Sí? Y sin embargo, el tetrarca Herodes lo escuchaba. Que eso es algo que a uno le llama la atención. Sin embargo, le tenía respeto. Entonces yo aquí quiero ver cómo quien está en el poder, aunque a veces tenga buenas intenciones, porque pareciera que el Herodes también tuviera sus buenas intenciones en algún momento, ¿cierto? Que no es 100% malo, porque no existe alguien así. Siempre hay alguien que tenga buenas intenciones. Sin embargo, se dejó llevar por el poder que tenía Herodías, que es como la causante de todo, ¿cierto? No porque siempre tengamos que decir que las mujeres tienen la culpa de todo, pero para ver cómo Herodías busca quitarse de encima aquel que le provoca, que le da problemas en lo que ella quiere, aquel que no la deja emprender su camino para ser reina al lado de Herodes. ¿Sí? Ya por lo menos ha dejado a su esposo, a Filipos, y ahora se va a unir a su cuñado, que es Herodes, pero sus intenciones se dejan ver claramente que son de ambición, y utiliza a su propia hija. Es un texto bien interesante. Es un texto que nos lleva a preguntarnos sobre nuestras actuaciones, qué las motiva y por qué, ¿no? ¿Qué las motiva
y hacia dónde van encaminadas. Yo creo que esto hay que releerlo otra vez porque nosotros podríamos también asemejarnos un poco a Herodes, ¿cierto? A este Herodes, que solamente con la borrachera es que actúa y obedece a su esposa. ¿Sí? Que es ahí donde todo se va a convertir en el triunfo de Herodías. Nosotros diríamos que este texto podría ser llamado también el triunfo de Herodías. Herodías logró quitarse de en medio a aquel que era la piedra en el zapato y servírselo en bandeja de plata. ¿Sí? Y servírselo en bandeja de plata. Es un texto muy duro y está mostrando, diríamos, cómo Juan el Bautista dio testimonio de su vida hasta la muerte, hasta el martirio. Yo no sé si Padre William continúa con otras cosas que tenga presentada ahí. En el fondo es un texto totalmente irónico, ¿no? Sí. Que como ya les hemos manifestado, pues está bebiendo, parece, del libro de Esther. Esther es en realidad del libro de Esther. Algunos datos están tomados de allí, o por lo menos algunas escenas. Y es un libro irónico porque se está burlando del rey. ¿Ya? Un rey que escucha, porque el texto dice que lo escuchaba con gusto, con agrado. El rey escuchaba con agrado a la predicación de Juan el Bautista, cree justamente en Juan el Bautista, o en lo que dice Juan el Bautista, se da cuenta de que eso es verdad, pero no tiene el suficiente carácter o la suficiente, pues, fortaleza para hacer lo correcto, porque él es consciente de que lo que está haciendo no está bien. Ya, él es consciente de esa situación. Entonces, no tiene el suficiente carácter y es un texto que se está burlando en realidad no solamente del rey Herodes, sino de la realeza como tal, ¿no? Yo les cuento una pequeña anécdota. En el Perú, el hermano del anterior presidente de la República, de Ollanta Humala, ambos eran coroneles, no sé si se acuerdan ustedes, si siguieron un poquitito pues la historia del Perú, eran altos mandos militares y uno de ellos encabezó una especie como de toma violenta del país. Ahora está preso, está purgando condena por ese acto. Y en esa azonada murió un militar, murieron varias personas, policías también murieron. Y se mostró como un hombre duro, con armas y todo lo demás. Y luego salieron a la luz unos audios, y esto lo hizo la muchacha, obviamente, unos audios de una mujer de quien él estaba enamorado. Entonces le llamaba por teléfono cuando ya las cámaras de televisión se apagaban y ellos estaban pues atrincherados en una comisaría y supuestamente ya habían tomado el poder. Esto fue hace poco en realidad. Y llamaba por teléfono a la muchacha y le decía: ven, yo voy a ser tu esclavo, yo quiero que tú hagas conmigo lo que quieras, no te preocupes, vamos a gobernar, tú vas a ser la primera dama. Y la mujer esta que recibía las llamadas grabó todo eso y lo pasó por los medios de comunicación. Entonces se convirtió como en el hazme reír, ¿no? Un hombre con armas y un hombre poderoso que se mostraba como aquel que ya había tomado el poder, que terminaba totalmente sumiso frente a una mujer que parece que no le prestaba mucha atención. Entonces fíjense cómo el texto puede ser en el fondo una especie de caricatura del poder también. Lo mismo en Mateo encontramos otra caricatura similar. El caso, por ejemplo, de un rey que se ensaña con niños de 3 años para abajo, desde recién nacidos hasta 3 años, ¿no? Es un rey poderoso, pero que masacra inocentes. Y así como eso tenemos varias escenas en la Sagrada Escritura. Y ahora, tratando de ver un poquitito la parte pastoral, por ejemplo, de este relato, hoy día, no sé si han escuchado ustedes, yo no lo tengo de modo preciso, de modo claro, ¿no? Pero creo que hoy día se recuerda algo así como los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer, me parece. A lo mejor ustedes tienen el dato de manera más preciso. Pero ¿por qué les comento esto? Porque la mañana, cuando escuchaba las noticias, estaban alabando
cómo una entidad mundial por fin está dándole a la mujer el derecho de abortar, ¿no? Que la mujer pueda abortar porque al final se reconoce que tiene derecho pues sobre su propio cuerpo, ¿no? Tiene derecho y puede hacer con su cuerpo lo que crea conveniente. Entonces, por fin, estos organismos internacionales están reconociéndole el derecho a la mujer para interrumpir el embarazo cuando crea conveniente. Y es un logro porque al final de cuentas la mujer por fin es dueña de su propio cuerpo y de hacer con su cuerpo lo que crea conveniente. Y yo estaba como pensando un poco en esa línea, reflexionando, y cómo uno se ensaña con el inocente, ¿no? Con el indefenso, sin tener en cuenta de que ese ser, el ser que está en el vientre de una mujer, es un ser totalmente distinto de la mujer. No sé si entre nosotros hayan médicos o no, pero en alguna ocasión algunos médicos decían que muchas veces, por ejemplo, el feto ya tiene un tipo de sangre distinto del de la madre, porque es un ser diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos nosotros, medio en este día, sacar a la luz este texto? ¿Hasta qué punto este texto termina siendo muy paradigmático en cuanto a que se termina haciendo daño a lo más frágil, a lo más indefenso? A pesar de que puede haber una razón detrás, porque Herodes se da cuenta de que lo que dice Juan el Bautista es correcto, de que le está diciendo la verdad, lo respeta, pero no tiene la suficiente valentía como para poder defender la verdad, sino que prima más bien su propio interés y prima aparentemente la palabra empeñada en medio de la borrachera a los invitados, ¿no? A los invitados. Esto, o este tema o este texto, mejor dicho, es tremendamente actual y nos puede ayudar a reflexionar también sobre lo que pasa en la sociedad o lo que nosotros podemos de una u otra forma realizar, como el que tiene poder a veces por capricho, por pasión o por lo que sea, puede terminar realizando actos criminales, ¿verdad? Y hay una frase en Mateo, cuando Jesús envía, pues cuando vienen los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, Juan está en la cárcel, y vienen a preguntarle a Jesús si es él el que el que estaban esperando o que si tienen que seguir esperando a otro, ¿cierto? Es la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice, vayan a contarle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, es decir, que ya es el momento. Y entonces Jesús aprovecha este momento, que sería bueno también tener el tiempo para reflexionar en este pasaje, y dice, ¿qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que un profeta. Esto ya es como para ir cerrando. Y es una comparación, esas frasecitas, son una comparación entre Juan el Bautista y Herodes. ¿Sí? Entre Juan el Bautista y Herodes. Mientras Juan no es una caña que se mueve al viento, ¿cierto? Porque la caña, ¿qué es? La caña es algo enclenque, algo enclenque. Juan no es alguien enclenque, una caña que se mueve para acá o para allá, ni Juan está en los palacios elegantemente vestidos. Ese es el rol del rey. Juan es el hombre que se viste con piel de camello y que come lo que el desierto le da. Entonces, ¿qué fueron a ver? Un profeta y más que un profeta. Entonces, yo quiero referirme, como para terminar, al símbolo de Herodes, que se convirtió en burla del propio Herodes. El símbolo de Herodes era el junco. Una de sus monedas estaban acuñadas y en sus monedas la imagen era la de los juncos, o sea, las cañas, unas cañas, unos juncos, como esos que vemos a veces en los lagos. Por ejemplo, cuando uno va por la laguna de Fuquene, ve muchos de esos juncos con los que hacen canastas y cosas y los venden y los regalan,
que son esos juncos que tienen encima como una florcita que cuando uno la toca o la sopla, se le vuelve nada. Creo que todos las conocemos, son esa clase de junco. Y era el símbolo en las monedas de Herodes, de este Herodes de Galilea, del tetrarca Herodes. Y simbolizaba pues el poder de él, el lago de Galilea, la zona que le correspondía, muchas cosas. Pero para la gente se convirtió en un hazmerreír. Sí, o sea, lo que él quería que figurara como su poder, la moneda que era su poder, terminó convirtiéndose para el pueblo que lo veía como era un rey sin fortaleza, que lo veía como un fantoche prácticamente, ¿cierto? Entonces comenzó a convertirse eso del junco más bien en una manera de burlarse de él. Herodes era un junco que no tenía solidez. Y por eso este texto. Entonces nosotros vemos aquí que prácticamente es así como nos lo muestra el texto. Nos lo está mostrando como un hombre muy frágil, que se deja dominar por Herodías. Yo no estoy diciendo, ni soy machista para decir que los hombres tienen que dominar a las mujeres, ¿no? Pero diríamos en este caso es porque pierde verdaderamente el norte y si tenía buenas intenciones no se deja guiar por ellas, sino que Herodías puede más y lo convence y busca la estrategia que necesitaba para decapitar a Juan el Bautista. Entonces, atención, que aquello que creemos que es nuestra fortaleza no se nos convierta en el hazmerreír, no se convierta en el pretexto para que los demás se burlen de nosotros, sino que tenemos que pensar en lo que es la coherencia verdaderamente en nuestra existencia. Y yo creo que con esto vamos terminando. No sé, Padre William, si hay algo más. Pues no, lo que mencionas está bien. Y lo que habíamos dicho también, ¿verdad? También a mí me parece que el texto es muy caricaturesco. Sí. Está literalmente haciendo una caricatura del rey, totalmente, ¿no? Se está burlando del rey, que no es solamente del rey Herodes, sino porque no sabemos cómo fue en realidad la muerte de Juan el Bautista. Puede que haya muerto decapitado, o sea, desde el punto de vista histórico, pero puede que también los autores del Nuevo Testamento, de los Evangelios en concreto, estén como creando ese relato, un relato de burla y colocando la decapitación de un gran hombre, de el más grande nacido de mujer, de esa manera, ¿no? Producto simplemente del capricho y de la debilidad de un rey, que se presenta como poderoso, pero que al final no tiene las suficientes agallas para poder defender la verdad y la justicia. Y hay un elemento que tal vez no lo hemos mencionado, pero es que la que baila es una niñita. O sea, el término es niñita. ¿Ya? Y creo que es el mismo término, eso estoy tratando de ver, creo que es el mismo término utilizado para la hija de Jairo, o sea, sería una chiquilla en realidad. Por eso la niñita va a preguntarle a la mamá, ¿qué le pido? ¿No? O sea, es un texto tremendamente dramático, porque a una infante, a una persona inocente, se la mete también dentro de una danza de muerte, ¿no? De una danza mortal, ¿no? Entonces la mamá se aprovecha de la situación. O sea, es un relato tan bien construido para mostrar cómo los profetas han terminado muy mal, producto de caprichos o de irracionalidades. Sí, Anita. Es que aquí hay una pregunta interesante de Vive Castillo. No sé si es Viviana, bueno, no sé. Vive Castillo dice, perdón si mi pregunta es impertinente. No conozco el territorio donde se desarrollaron los hechos. Pregunto, ¿el río Jordán pasa por el desierto? Sí. Porque Juan bautiza a Jesús, porque Juan bautiza a Jesús que pasa por donde él predicaba y bautizaba. Si predicaba en el desierto, ¿cómo bautiza en el Jordán? Gracias por su respuesta. Tendríamos que decir que sí. ¿Cierto? Es una parte del desierto. El río Jordán viene desde el norte, eso ya lo vimos creo que en alguna oportunidad, no me acuerdo si fue aquí, si no pues tendremos la oportunidad de verlo de pronto más adelante también. Y pues atraviesa las tierras fértiles de Galilea, desciende por la tierra fértil también de Samaria, pero una vez que entra en Judea, entra en la zona del desierto.
el desierto. Esto ya es zona desértica y uno dice, pero ¿cómo así si pasa un río? Sí, pasa un río, pero imagínense como el río Nilo. El río Nilo atraviesa un desierto prácticamente, ¿cierto? Y lo fértil está a los lados, a los dos lados del Nilo, pero es desértico. Entonces sí es una zona desértica, pero ahí el padre lo colocó el mapa y él nos va a ubicar, o sea, sería hacia el sur ya bajando y luego vive Castillo, es Vicente Emilio, muy bien, es Vicente Emilio Belandia. Muchas gracias. Yo decía, perdón, también, bueno, entonces nos va a mostrar dónde quedaría Maqueronte, más o menos. ¿Cierto? Maqueronte quedaría por acá. Exactamente. Y es el frente a Qumran, más o menos. Por aquí. Ahora, para que vea, les voy a buscar una foto del desierto de Judea, para que vea cómo es el desierto. ¿Ya? Desierto de Judea en tiempos de... Miren, esto... A ver, miren, aquí hay unas fotos. Por ejemplo, para que vean ustedes, este es un desierto de veras. Miren. Así. ¿Ya? Ahí está. Es el desierto de Judea, ¿no? Y eso es lo que nos dice justamente Marcos, que Jesús pues va por el desierto de Judea. Si quieren les coloco una foto de Jericó, unas imágenes de Jericó. Busquemos aquí, porque según la tradición, no aparece. Aquí tenemos la fortaleza de Masada, miren, Masada, y eso está en medio de un desierto completo. Miren. Un desierto. La pregunta de Vicente es esa. Entonces, lo veamos. ¿No? Digamos, el Jordán atraviesa el desierto de Judea en una buena partecita en el sur, y ya desemboca en el río Jordán. Y cuando llega al río, al Mar Muerto, y pues ahí al ladito es ya Maqueronte, ¿no? Aquí hay un Jericó que no es Jericó. Eso es Antioquia. Andan de Antioquia. Jericó, Antioquia, la tierra de la madre Laura. La tierra de la madre Laura. No, ese Jericó no. Miren, aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, de Jericó. Esta de acá está muy bonita. Y el Jordán es a un pasito de ahí. Y el Jordán está a unos cuantos kilómetros de aquí. Pero Jericó es un oasis. Miren, fíjense, ahí está Jericó y detrás las montañas. Y este verde que ven ustedes aquí es el río Jordán. O sea, solamente hay vegetación a orillas del río Jordán. Y ahí se ve el desierto a un lado y el otro de Jericó. ¿Ya? Y hacia el lado de ella es Jordania y aquí está Jericó. Y el suelo es así, como ustedes pueden ver, es un suelo totalmente pedregoso. Es desierto, es un desierto brutal en realidad. Desierto brutal. Entonces, el texto dice que Juan el Bautista iba predicando por el desierto de Judea. Eso significa, por ejemplo, les muestro aquí el mapa. Aquí está. Aquí está la Judea. Entonces, si está bautizando en el río Jordán, tiene que haber estado en esta partecita de acá. ¿No? Por esta parte. Y la tradición ubica el bautismo de Jesús siguiendo al Evangelio de Juan. ¿Ya? Que Jesús estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim. Bueno, lo ubica relativamente cerca de Jericó. Y en Jericó se encuentra el monte, o mejor dicho, el monasterio, en donde, según la tradición, Jesús sufrió las tentaciones, donde hizo el ayuno y donde sufrió las tentaciones. Eso está en Jericó. Pero no Jericó, Antioquia, sino Jericó, Palestina. Ya, listo. Jericó, Palestina. Bueno, vamos terminando. Ya se están despidiendo, vean. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, con gusto, porque de eso se trata también. Sus preguntas iluminan también nuestro estudio. No lo olviden. Bien, nos queda una tarea para dentro de 8 días y es el texto de la multiplicación de los panes. Entonces, a ver, los vamos a invitar para que lo lean con atención. O yo creo, Anita, no sé si te parece bien, si podrían leer todo lo que queda del capítulo 6, por si acaso. Sí, porque es ese y camina sobre las aguas y las sanaciones en general, sí, para avanzar, porque ya no nos queda mucho tiempo. Ahora sí, si queremos, pues llegar más o menos hasta la mitad del Evangelio al menos.
Entonces, sí, podríamos dedicarle la próxima semana a lo que queda del capítulo 6. Entonces está la multiplicación, Jesús sobre las aguas, interesante, interesante, y las sanaciones en Genezaret. Al otro lado, que ya visitamos, ya hace algunos lunes, visitamos Genezaret. ¿Se acuerdan que pasamos al otro lado del Jordán? Entonces, al otro lado del mar de Galilea. Entonces sería esto para el próximo lunes, porque ya dentro de 15 días, acuérdense que descansamos porque tenemos puente. Nos damos un Hermana, ¿Sí? según su criterio, ¿hasta cuándo vamos con clase? Pues no sé, el padre William, que nos diga. Pues lo que yo digo es, es lo que nos digan a nosotros. Mediados de diciembre. No, no, imposible. Comenzando No, Ya. tendría que Es ser a decir, finales de noviembre. ¿La mitad de noviembre? Asistieron todo menos él. Ese es. Pues yo creo que lo que nos diga Daniel o lo que digan ustedes, ¿no? Cuando empezó la Un cuarentena. poquito. Bueno, Al 16 de diciembre. No, pero Estoy de acuerdo con sin llegar a Mariela. Hasta cuando llegue la vacuna del COVID. Ah, no, hasta Me parece- con el COVID nos eternizamos. Pues la vacuna ya llegó, la de los rusos, ¿no? La hija de Putin está más bonita cada día. Eso significa de que hace bien. Uy, padre. Escríbanle, llámenos y les no me contestan. Miren, de ser así nos quedaría dentro de 8 días el 5, el 2 es feriado, luego 19, 26, tenemos un feriado el 29, podríamos ir terminando como el 23, ¿no les parece? 23 de noviembre por ahí. sí, sí. Sí, que también terminamos clases en la universidad, ya empezamos como otro periodito de vacaciones y yo Ay, creo sí. que pues digamos que en justicia también es bueno como parar, ¿cierto? Claro, Es claro. la solemne fiesta de la presentación de la Niña María. El 21 de la solemne fiesta, sí. Entonces tendríamos, miren, todavía nos quedaría Ay, la presenta. el 19, el 26, 1, 2, 3, 4 y como 5 clasecitas. Pero yo pregunto, ¿qué inconveniente hay el lunes día de fiesta? ¿Qué inconveniente hay para el lunes día de fiesta? Pues que es Porque los feriado. profesores descansan. Sí. Pero ya se acerca el 23 para descansar totalmente. Lo decidimos dentro de 8 días. Bueno, Si no le cortamos la cabeza. Entonces también. Es que miren, les comentamos una cosa así medio en broma, pero medio en serio. Es que se cumple en nuestras vidas un pasaje bíblico. Y es verdad, cuando habla la hermana hay un montón de interrupciones, ¿no? Sí. Eso sí. Ahora, se cumple en nuestras vidas un pasaje bíblico y es ese de...